Buen día, profe. Nuestro equipo está conformado por Juan Antonio Paredes Bonilla. César Alejandro García Medina. Y Jesús Fernando Murrieta Mata. Y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra tarea 2.4 de la asignatura de teoría electromagnética, la cual lleva como nombre potencial eléctrico, el cual a su vez pues viene siendo el tema principal de esta presentación. Muy bien, primero para comenzar, nosotros vamos a hablar acerca de lo que es el potencial eléctrico. Muy bien. En anteriores presentaciones a esta, nosotros hablamos acerca de lo que es el campo eléctrico y hablamos acerca de cómo calcular la intensidad del campo eléctrico mediante unas fórmulas que explicamos en dichas presentaciones. Pero en realidad existen tres maneras de calcular lo que es el campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico debido a una distribución de carga puede obtenerse mediante la ley de Coulomb en la generalidad de los casos. Como hemos visto, nosotros partimos de ver lo que son las cargas eléctricas y de ahí pasamos a calcular la fuerza entre cargas eléctricas mediante la ley de Coulomb. De ahí, si nosotros modificábamos esa ley de Coulomb, nosotros pasábamos a lo que es, en este caso, pasábamos a calcular en este caso, a encontrar lo que es la intensidad de campo eléctrico. Entonces, nosotros partimos de las cargas eléctricas. Después pasamos a lo que es la fuerza entre cargas mediante la ley de Coulomb o utilizando la ley de Coulomb y nosotros enfocamos esa ley de Coulomb a cargas puntuales o a distribuciones de cargas continuas que pueden ser lineales, superficiales o volumétricas. De ahí nosotros modificábamos lo que era esa ley de Coulomb y pasábamos a calcular lo que es la intensidad de campo eléctrico, ya sea, como digo, en cargas puntuales o en distribuciones de cargas continuas. Esa es una manera de calcular o de obtener la intensidad de campo eléctrico. Otra de las maneras de obtener el campo eléctrico es mediante la ley de Gauss, que en este caso es cuando se tiene una distribución de carga simétrica. Esto ya lo habíamos visto justamente en la anterior presentación a esto. Pero existe una manera más de encontrar lo que es la intensidad de campo eléctrico, y este se obtiene a partir del potencial escalar eléctrico. El potencial escalar eléctrico, pues en este caso se preguntarán, ¿qué es eso? Aquí, ¿qué significa eso? Pues bien, el potencial eléctrico o el potencial escalar eléctrico, que viene siendo lo mismo, en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde un punto de referencia hasta un punto considerado, ignorando el componente irrotacional de campo eléctrico. Dicho de otras maneras, o para entenderlo de una manera mejor, pues obviamente es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para traer una carga positiva desde un punto inicial a un punto final, en este caso, en contra de una fuerza eléctrica o un campo eléctrico y a velocidad constante. Como podremos observar, en este caso, esta imagen representa lo que es el potencial eléctrico. Como habíamos dicho, en este caso es en este caso el trabajo realizado para mover una carga desde un punto inicial, que en este caso puede ser un punto a un punto final. En este caso, a velocidad constante, ya que pues obviamente se necesita para realizar un trabajo. Este método para determinar intensidad de campo eléctrico es en cierto punto más sencillo que los otros métodos que habíamos dicho, o sea, que la ley de Coulomb y que la ley de Gauss. Esto debido a que, esto debido a que la intensidad de campo eléctrico utiliza o maneja escalares, o sea, que quiere decir que maneja números. De lo contrario, pues la ley de Coulomb y la ley de Gauss manejan lo que son vectores. Muy bien. Para poder entender un poquito mejor lo que es el potencial eléctrico y para explicar un poco cómo surgen las ecuaciones del potencial eléctrico, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que deseamos mover una carga Q, en este caso puede ser una carga puntual, desde un punto a un punto B, en este caso un punto inicial, a un punto final, a través de un en este caso nos vamos a basar en la imagen que se encuentra aquí abajo. Como podremos observar, queremos ver una carga desde un punto a un punto B a través de un campo eléctrico, que en este caso el campo eléctrico son estas líneas que atraviesan azules, ¿no? O sea, que en este caso representa el campo eléctrico. Con base a la ley de Coulomb, la fuerza sobre esa carga que deseamos mover es igual a esta fórmula, que viene siendo fuerza es igual a carga, el valor de la carga que queremos mover, multiplicado por el campo eléctrico. En este caso, para mover esa carga o para mover dicha carga se requiere realizar un trabajo, ya que vamos a mover desde un punto inicial a un punto final. Entonces, el trabajo realizado
en el desplazamiento de la carga sobre dl. ¿Por qué sobre dl en este caso? Porque en este caso dl es una derivada de longitud, es una diferencia de longitud. En este caso es una diferencia de longitud debido a que vamos a mover del punto A al punto B un cambio de longitud. Entonces, para poder nosotros calcular, en este caso, la ecuación que representa el trabajo, o sea, que vamos a utilizar para mover esa carga, se representa de la siguiente manera, que viene siendo dw, que en este caso es una derivada, w se representa el trabajo. Es igual a menos F, que viene siendo menos la fuerza, multiplicado producto punto por una derivada de longitud. Esto, en este caso, esta ecuación representa o se puede, tiene una equivalencia que viene siendo esto. Entonces, poner esto, o sea, si utilizamos esto o esto para sacar el trabajo, viene siendo lo mismo. Entonces, también puede ser, en este caso, menos fuerza por producto punto por derivada de longitud, y también puede ser o se puede representar menos carga, el valor de la carga, multiplicado por el campo eléctrico, producto punto por una derivada de longitud. Cabe resaltar que este signo negativo indica que el trabajo es realizado por un agente externo, o sea, es realizado por otro objeto ajeno a lo que es el sistema que estamos analizando. Por lo que, entonces, en general, o en este caso en general, para poder nosotros calcular o para poder nosotros obtener el trabajo total o la energía potencial requerida para mover una carga de un punto A un punto B, se puede calcular con la siguiente fórmula que viene siendo esto. Básicamente es tomar esta fórmula y aplicar una integral en ambos lados de la igualdad. Como pueden observar, en este caso aplicamos una integral de este lado, se elimina la derivada con la integral y se queda, por ejemplo, nosotros usamos de en este caso queda la integral y pues queda esta fórmula. Viene siendo W, que es trabajo, es igual a menos la carga. Habíamos dicho que es menos porque un factor externo aplica o realiza el trabajo. Es igual, o en este caso se multiplica, perdón, por una integral definida desde el punto B al punto A, que en este caso son los puntos en donde nosotros vamos a mover la carga. En este caso se va a integrar el campo eléctrico, producto punto, por una derivada de longitud. Si nosotros tomamos esta ecuación y la dividimos entre la carga, en este caso una carga puntual o una carga eléctrica, en este caso da como resultado la energía potencial por unidad de carga. Esta energía potencial por unidad de carga se representa con la denotación V subíndice AB, que en este caso se le conoce como diferencia de potencial entre los puntos A y B. Básicamente, una diferencia de potencial, o sea, para que quede claro, viene siendo un voltaje. O sea, en este caso, nosotros agarramos el trabajo y lo dividimos entre la carga, básicamente obtenemos, o en este caso obtenemos una ecuación para calcular el voltaje desde un punto A, desde el punto A al punto B de la carga que vamos, en este caso, a mover. Entonces, como podemos observar, se obtiene lo que es esta fórmula, que viene siendo diferencia de potencia entre los puntos A y B, que en este caso esto representa, es igual en este caso W, que viene siendo el trabajo, y se divide por la carga. Entonces, como habíamos dicho, si dividimos el trabajo entre la carga, obtenemos lo que es la siguiente fórmula para poder nosotros calcular el voltaje desde un punto a un punto B. Entonces, quedaría como menos la integral de la integral unida con los puntos o los intervalos BA, que se integra lo que es el campo eléctrico, el valor del campo eléctrico, producto punto por una derivada de longitud. En base a esta ecuación que nosotros obtenemos, debemos recalcar los 4 puntos siguientes. Al momento de nosotros determinar la diferencia potencial entre del punto A al punto B o al punto A y B, en este caso el punto A es el punto inicial y el punto B es el punto final. Entonces, el número 2, o en este caso el término 2 que debemos de destacar de esta ecuación, es que si BA, o en este caso la diferencia de potencial entre el punto A y B es negativo, hay una pérdida de energía potencial, por lo que, o sea, hay una pérdida de energía potencial al momento de nosotros desplazar la carga desde un punto A un punto B, por lo que significa o podemos deducir que el trabajo es realizado por el mismo campo eléctrico por el cual nosotros estamos atravesando esa carga. De lo contrario, si la diferencia de potencial entre el punto A y B es positivo, o sea, si nosotros tomamos esta fórmula y obtenemos la diferencia de potencial entre el punto A y B y obtenemos un valor positivo, quiere decir que hay una ganancia de energía potencial en el desplazamiento de la carga, por lo que el trabajo lo realiza un factor externo, un factor aparte del sistema que estamos analizando.
Otro punto, o el número 3 a destacar, es que la diferencia de potencial entre el punto A y B es independiente de la trayectoria tomada. Y finalmente el punto 4 es que la diferencia de potencial del punto A al B, en este caso se mide en joules por Coulomb, que en este caso eso tiene una equivalencia, o sea, esta unidad tiene una equivalencia que puede ser, en este caso, que vienen siendo los volts. En este caso, si el voltaje, en este caso, o diferencia de potencial entre el punto A y B son volts, o obtenemos voltaje, pues por lo tanto sus unidades vienen siendo los volts. Muy bien. Siguiendo con el análisis del ejemplo mostrado en la presentación o en la segunda diapositiva, si nosotros tenemos que el campo eléctrico por el cual nosotros estamos pasando esa carga se debe a una carga puntual Q situada en el origen, entonces si se hace uso de la ecuación de campo eléctrico, que esta ya la habíamos visto en anteriores presentaciones, si nosotros tomamos esta ecuación de campo eléctrico y la ponemos o la sustituimos dentro de la ecuación de diferencia potencial del punto A y B, se obtiene lo que es lo siguiente. En este caso es el voltaje o la diferencia de potencial entre el punto A y B es equivalente, perdón, a, en este caso, el voltaje en el punto B menos el voltaje del punto A. En este caso es como, por así decirlo, obtener el voltaje total pues, de algún sistema, ¿no?, que estemos analizando, donde B o B subíndice B, en este caso, y V subíndice A son los potenciales de A y B. Entonces, de esta manera, la diferencia de potencial de A y B puede considerarse como el potencial de B en referencia de A, básicamente, ¿no? O sea, esto básicamente representa lo que estamos diciendo por la ecuación de aquí arriba. Entonces, un punto importante a considerar, perdón, ya para finalizar por mi parte, es que en problemas que implican cargas puntuales se acostumbra a elegir el infinito como referencia. Es decir, que se inicia del supuesto de que el potencial en el infinito es igual a cero. Por lo tanto, si tenemos el voltaje en el punto A, o en este caso si el voltaje en el punto A es igual a cero, cuando RA, que en este caso RA es la posición en donde se encuentra, en este caso, ese punto de referencia o el punto A, se dirige hacia el infinito en la ecuación, que en este caso que habíamos analizado, el potencial de cualquier punto de RB, que se dirige también hacia R al infinito, debido a una carga puntual Q, situada en el origen, se puede obtener de la siguiente ecuación, que básicamente es una manera de obtener el voltaje, que viene siendo V, que en este caso es voltaje, es igual carga, sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por R, que en este caso viene siendo los vectores, en este caso los puntos de posición en este caso, del punto A o el punto B que estamos tomando en cuenta. Básicamente, o en resumidas palabras, es que cuando nosotros tenemos cargas puntuales en problemas que queremos analizar, pues básicamente el voltaje, o sea, en este caso, el infinito se toma como referencia, ¿no? Ya no se toma el punto A y B, sino que se toma el infinito. Y pues bien, por mi parte sería todo. Le paso la palabra a mi compañero César Alejandro. Ahora yo voy a continuar con la explicación sobre lo del potencial eléctrico. El potencial en cualquier punto es la diferencia de potencia entre ese punto y un punto elegido, como referencia, en el que el potencial sea cero. En la referencia, como había mencionado mi compañero, amplio en cargas puntuales, vamos a tomar que es infinito, o sea, un valor de cero. Al suponer una potencial cero en el infinito, el potencial de una distancia r desde carga puntual es el trabajo por unidad de carga realizado por un agente externo para transferir una carga que prueba del infinito a ese punto. Aquí podemos ver la fórmula que es de potencial eléctrico igual menos los límites marcándose desde infinito hasta r. Están siguiendo con la multiplicación del campo eléctrico por una derivada de longitud. Esto es lo que se refería desde que desde el infinito hasta un punto R señalado dentro de los límites de la integral. Si la carga puntual Q de la ecuación no se localiza en el origen, sino en un punto cuyo vector de posición. ¿A qué nos referimos de esto? Tomando la ecuación anterior explicada por mi compañero, que era cuando está en un punto finito que es igual a cero, utilizamos esta fórmula que podemos ver abajo en la parte izquierda. Pero en dado caso que cuyo vector de posición es R, el potencial eléctrico o simplemente BR se convierte en la fórmula siguiente que tenemos acá. Esto sucede cuando ya no llegamos a tener como referencia un punto infinito, sino que ya las cargas puntuales se localizan en un cierto lugar dentro del espacio que estamos trabajando, o la superficie.
Siguiente. En los casos anteriores, como ya he mencionado, solo se había considerado el potencial eléctrico debido a una carga puntual. Pero las ideas básicas a este respecto también se aplican a otros tipos de distribuciones de carga, de todas las cuales es posible afirmar que consisten en cargas puntuales. Por ahí antes solo veíamos una carga puntual, ahora viendo más cargas puntuales dentro de del potencial eléctrico que queremos obtener. El principio de superposición que ya aplicamos a campos eléctricos, aplicamos asimismo a potenciales. En el caso de que n cargas puntuales, o sea, Q1, Q2 hasta Qn, dependiendo de lo que tengamos en el problema, situado, situado en puntos de vectores de posición R1, R2 hasta Rn. Esto pasa igual cuando en presentaciones pasadas explicamos sobre lo del campo eléctrico, que dependiendo diferentes cargas puntuales y se van sumando. Ejemplo, en la primera forma, por ejemplo, se relaciona Q1, es la misma fórmula, solo que ya especificando la carga puntual a la que nos estamos refiriendo. Q1 sobre R1. Y así sucesivamente, o podemos simplificarlo de la siguiente manera, viniendo siendo la misma fórmula. 1 sobre RP más la suma de las cargas puntuales que vamos a tener en nuestro problema o ejercicio. Siguiente. En el caso de las distribuciones continuas de carga, se tiene que reemplazar QK, como había visto en la ecuación anterior, que está arriba, por el momento de carga de la sumatoria. Se convierte en interacción de manera que la potencial en R se convierte dependiendo en la carga que estamos buscando, por ejemplo, carga de línea, carga de superficie y carga volumétrica. En el caso de carga de línea, en todas estas fórmulas, la parte que va a cambiar es la parte que está arriba de R menos R. Lo va a cambiar dependiendo de lo que estamos buscando. En carga de línea va a estar PL por la derivada de longitud, PS por la derivada superficial y densidad de flujo volumétrico por la derivada de ya dependiendo de lo que se esté buscando, se va a utilizar dependiendo la fórmula que se está buscando. Dando las coordenadas primas denotan habitualmente la ubicación del punto de origen y las coordenadas no primas se refieren al punto del campo, el punto en el que se determina el campo eléctrico. Puntos a señalar dentro de las siguientes ecuaciones. En las ecuaciones anteriores se eligió arbitrariamente para una mejor explicación el infinito como punto de referencia de potencial a cero. Pero a la hora de elegir cualquier otro punto, la ecuación puede llegar a cambiar. Todo lo que habíamos mencionado en las ecuaciones anteriores, estas que tenemos aquí y las de carga, utilizamos el infinito como de referencia. Siguiente. Eso, en dado caso que, tomando el ejemplo de esta ecuación, quedaría esta fórmula de esta manera. En este caso, C actúa como una constante que se determina en el punto de referencia que hayamos elegido en el dado caso. Siguiente punto. El potencial en un punto puede tenerse de dos maneras. Si solo se conoce la distribución de cargas, se emplea las ecuaciones que anteriores habíamos visto, por ejemplo, esta, pero sin el más C. En dado caso que solo conozcamos lo que es el campo eléctrico, se emplea la siguiente ecuación. El potencial eléctrico menos la integral del campo eléctrico por la derivada de longitud más C, que es la constante. Por último, la diferencia de potencias de B de potencial eléctrico de AB puede darse generalmente a partir de la siguiente fórmula, que es la que había comentado mi compañero Juan Antonio Paredes. Ahora le paso la palabra a mi compañero Murrieta Mata. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la relación entre campo eléctrico y sobre potencial eléctrico en la ecuación de Maxwell. Una vez que nosotros hayamos observado lo que es la sección anterior que les comentaron mis compañeros Paredes y García, nos podemos dar cuenta de que existe una diferencia de potencial eléctrico, en este caso entre dos puntos como lo son A y B, los cuales son independientes de la trayectoria adoptada. Entonces, por lo tanto, tenemos esta ecuación en donde tenemos la diferencia de potencial entre dichos puntos
veía igual a menos la diferencia potencial entre los puntos A y B. Esto es, o viene siendo más bien, lo que es, en este caso, esta ecuación de la diferencia de potencial entre los puntos B y A más la diferencia de potencial entre A y B menos la integral cerrada, en este caso de campo eléctrico, producto punto derivada de longitud menos 0. O también podemos sacar lo que es esta ecuación, que es la ecuación de integral cerrada, que tenemos también de igual forma al campo eléctrico, producto punto derivada de longitud igual a 0. Esta ecuación nos indica que la integral de línea, en este caso del campo eléctrico, a lo largo de una trayectoria cerrada debe ser 0. En la aplicación de lo que es el teorema de Stokes a la ecuación anterior, nos da como resultado esta ecuación, la cual es la integral cerrada de campo eléctrico, producto punto derivada de longitud, es igual a la integral de la multiplicación del potencial eléctrico por el campo eléctrico. Producto punto derivada de superficie igual a 0. O también tenemos esta ecuación, la cual es la multiplicación del operador del por el campo eléctrico igual a 0. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones, la ecuación 4.73 y la 4.74. La ecuación, la primera ecuación, la 4.73, nos indica que es una integral, mientras que la 4.74 nos indica que viene siendo una derivada. Siguiente. Muy bien. Tenemos lo que un campo cuando es un campo electrostático, se dice que es un campo conservativo. En la ecuación, como les mencioné, las anteriores, la 4.73 o 4.74, perdón, vendría siendo la ecuación de Maxwell para los campos eléctricos estáticos o electrostáticos. Como les dije, la primera ecuación es la forma integral y la segunda, que es la 4.74, es la ecuación de forma diferencial, a las cuales ambas describen lo que es la naturaleza conservativa de un campo electrostático. Entonces, de nuestra definición del potencial, tenemos a V es igual a menos la integral de campo eléctrico producto punto derivada de longitud, la cual se deduce a, en este caso, ya entraría a lo que es la derivada de potencial eléctrico, que es igual a menos el campo eléctrico producto punto igual a menos el campo eléctrico en X menos el campo eléctrico en Y y menos el campo eléctrico respecto a Z, cada uno con sus respectivas derivadas, ¿no? Después obtenemos lo que es una figura, en este caso es la número 4.19, en donde nos muestra lo que es la naturaleza conservativa de un campo electrostático. Y pues podemos observar la figura como tenemos una superficie, tenemos los dos puntos, en este caso lo que representa la diferencia del potencial eléctrico, en donde tenemos los puntos A y B, y podemos observar cómo van dirigidas hacia la parte de arriba, en este caso lo que es con las flechas, lo que viene siendo el campo eléctrico. Siguiente. Muy bien, continuando con la relación entre el campo eléctrico y potencial eléctrico, tenemos que esta ecuación, como les dije, tenemos la derivada, en este caso de potencial eléctrico, que es igual a lo que viene siendo, está en este caso con origen a los ejes, en este caso con los ejes de X, en Y y en Z. Si los comparamos, las dos expresiones, en este caso de la derivada de potencial eléctrico, obtenemos esta ecuación, la 4.75, la cual nos dice que viene siendo el campo eléctrico en X menos lo que viene siendo ahora igual ubicado en X, pero aquí refiriéndonos con lo que es el potencial eléctrico,
en X, lo mismo para las Y y lo mismo para las Z. Así obtenemos esta ecuación, la cual es la de campo eléctrico igual a menos el operador del por V. Esto se refiere a que la intensidad de campo eléctrico es el gradiente de V y el signo negativo lo único que nos muestra o nos indica es la dirección de campo eléctrico, la cual en este caso es opuesta a la dirección del incremento del potencial eléctrico, el cual el campo eléctrico lo que se dice, se dirige de niveles superiores a inferiores. En este caso de V o de potencial eléctrico. Entonces, por lo tanto, se dice que el rotacional del gradiente viene siendo una función escalar, la cual siempre es cero. Como les mencionaré en la siguiente ecuación, en donde tenemos el operador del que multiplica al operador del por V, lo cual esto equivale a cero, o es igual a cero. Siguiente. Muy bien. Si observamos, o si recordamos, más bien dicho, la ecuación 4.76, que es la que les mencioné anteriormente, nos dice que constituye otro medio para obtener el campo eléctrico. Aparte de las leyes de Coulomb y de Gauss, si se quiere o se requiere mediante el campo potencial, se dice que es conocido cuando tenemos al campo eléctrico, el cual se puede encontrar mediante esa dicha ecuación. Aunque nos podría sorprender de que cuando una función, en este caso de V, contenga toda la información o la totalidad de información de las tres componentes de campo eléctrico. Lo cierto es que en estas no son independientes entre sí, ya que estas están interrelacionadas explícitamente por esta condición, la de operador del por campo eléctrico igual a cero. Y pues ya por último les menciono que la formulación de potencial se vale de esta peculiaridad, ya que un problema de vectores se ve reducido o se va reduciendo a cada uno de los escalares. Y pues por nuestra parte sería todo. Sería todo por nuestra exposición y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.